Doctora Leticia Méndez, endocrinóloga, y en esta ocasión vamos a hablar de algunas emergencias endocrinológicas, entre ellas la tormenta tiroidea, coma mixedematoso y la hipocalcemia. La tormenta tiroidea, también conocida como crisis tirotóxica, es una complicación aguda y potencialmente mortal del hipertiroidismo. Comprende el 1 al 2% de los ingresos por hipertiroidismo, con una incidencia de 0,57 a 0,78 por 100.000 por año, una prevalencia inferior al 10% en hospitalizados, una mortalidad de 8 a 25% y en asociación con casos de muerte súbita. La tormenta tiroidea, recordando un poco, para que ésta se encuentre presente es necesario un factor precipitante más una tirotoxicosis corroborada. Esto pudiera deberse a un aumento rápido de niveles de la hormona tiroidea y a una hiperactividad del sistema nervioso simpático con un aumento a la respuesta a las catecolaminas junto con un aumento de la respuesta celular a las hormonas tiroideas ante un estrés agudo. ¿Cuáles son estos factores precipitantes? Entre ellos, y el más frecuente, la suspensión de la medicación antitiroidea, otros agentes estresantes como cirugías, traumas, enfermedades agudas como infecciones, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, el parto, el uso de contrastes iodados en los estudios de imágenes, quemaduras y otros medicamentos como efecto adverso. La descompensación de múltiples órganos que se presentan en la tormenta tiroidea comprenden los trastornos cardiovasculares, neuropsiquiátricos, gastrointestinales o hepáticos y los termorreguladores. La de tiroides en el año 2016 lanza la guía para el diagnóstico y tratamiento del hipertiroidismo y otras causas de tirotoxicosis. En ella, entonces, se encuentra la guía de manejo y tratamiento de la tormenta tiroidea. Un alto índice de sospecha de tormenta tiroidea se da ante la presencia de la tirotoxicosis más la descompensación sistémica ocasionada por el factor precipitante que vimos antes. Diagnósticos para la tormenta tiroidea en pacientes con tirotoxicosis grave se propusieron por primera vez en el año 1993 y luego Burch y Wartowski adaptaron estos criterios a una escala de puntuación en la que fueron dándole unos puntajes según la gravedad de los síntomas del paciente. Estos criterios, como vimos anteriormente, fueron los de disfunción o trastornos termorreguladores, teniendo en cuenta la temperatura del paciente, los cardiovasculares, que incluyen la frecuencia cardíaca, la fibrilación auricular presente o ausente, la insuficiencia cardíaca congestiva ausente o presente de manera leve, moderada, severa, los trastornos gastrointestinales o hepáticos con manifestaciones ya sean ausentes o moderadas con diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos o de manera severa ya con ictericia. También los trastornos neuropsiquiátricos presentes o ausentes y presentes de manera leve con agitación, moderada con delirio, psicosis o una letargia extrema y severa ya con convulsiones o coma. Y la presencia o ausencia de un factor precipitante. Esto lleva a una suma de la puntuación que nos va a dar la gravedad o el diagnóstico de tormenta tiroidea con una puntuación igual o mayor a 45 como diagnóstico de tormenta tiroidea o muy probablemente tormenta tiroidea, entre 25 y 44 puntos inminente tormenta tiroidea y con menos de 25 puntos muy poco probable que se deba a una tormenta tiroidea. Entonces, con una puntuación mayor o igual a 45 en la escala de Wartowski, la terapia debe ser agresiva. Y entre 25 a 44 puntos, que es la inminente tormenta tiroidea, la terapia queda según juicio clínico
según el estado del paciente. Entonces, el manejo de la tormenta tiroidea está dirigido y tiene como objetivo principal la terapia contra la secreción y síntesis de la hormona tiroidea, frenar la liberación de la hormona tiroidea, la disminución de la conversión periférica de T4 a T3, la reversión de la descompensación sistémica y el tratamiento del evento precipitante. Por lo tanto, todo esto lleva a una terapia definitiva de la tormenta tiroidea, que como vimos es una urgencia, es una emergencia, ya que puede desencadenar de manera fatal. La Asociación Americana de Tiroides propone entonces un algoritmo de tratamiento con una lista de drogas que vamos a ir viendo para el tratamiento de la tormenta tiroidea. Son las mismas utilizadas para el tratamiento del hipertiroidismo fuera de la tormenta tiroidea, pero a unas dosis mayores. Tenemos los antitiroideos como el propiltiuracilo a dosis de 500 a 1000 miligramos de carga y luego 250 miligramos cada 4 horas. El metimazol como otra opción con una dosis de 60 a 80 miligramos por día. Ambos bloquean la síntesis de hormona. El metimazol también bloquea la conversión de T4 a T3. Beta bloqueantes como el propanolol para el control de la frecuencia cardíaca a una dosis de 60 a 80 miligramos cada 4 horas. Considerar el uso del propanolol con monitoreo de la frecuencia cardíaca, un monitoreo de la insuficiencia cardíaca congestiva si se encuentra presente. El propanolol tiene un extra de acción, además de controlar la frecuencia cardíaca, que inhibe la conversión periférica de T4 a T3. Otra opción es la solución saturada de iodo de potasio a una dosis de 5 gotas vía oral cada 6 horas. Las gotas de iodo de potasio no se deben iniciar hasta una hora después de los antitiroideos. Y la hidrocortisona a una dosis de 300 miligramos intravenoso de carga y luego 100 miligramos cada 8 horas. Tenemos entonces al propiltiuracilo, a la hidrocortisona y al propanolol como opciones de tratamiento en las tres líneas que vimos, con la aseveración de que con el propiltiuracilo versus el metimazol tenemos una reducción del 45% en las primeras 24 horas para el propiltiuracilo versus 10 a 15% con el metimazol. Lastimosamente en nuestro país no contamos con propiltiuracilo. Teníamos hace varios años, pero ya sin acceso actualmente solamente a nivel de países fronterizos. La Asociación Japonesa de Tiroides y la Sociedad Japonesa de Endocrinología en el año 2016 también la guía del manejo del hipertiroidismo y la tormenta tiroidea incluyen como opciones de tratamiento a la colestiramina y al carbonato de litio. La colestiramina es una resina de unión que actúa a nivel de la circulación enterohepática, disminuyendo físicamente al quelar a la hormona tiroidea, disminuyendo así de esa manera su función, y el carbonato de litio que inhibe la síntesis de hormona tiroidea. Estas opciones dadas por esta guía japonesa están indicadas si hubiera dificultad en la utilización con propiltiuracilo o metimazol, ya sean por efectos adversos severos o por reacción alérgica severa. Opciones de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que? Dijimos que es una complicación aguda de un hipertiroidismo desencadenado por un factor precipitante. Entonces, lo indicado con los pacientes con hipertiroidismo en tratamiento es la prevención de la tormenta tiroidea. Educar a nuestros pacientes
con el uso de los antitiroideos, el objetivo que tenemos, que es un tratamiento a largo plazo, cuáles son los factores precipitantes, qué puede ocurrir si es que tienen un abandono de la medicación o una interrupción abrupta de la medicación para el hipertiroidismo. Mantenerla a nuestros pacientes el mayor tiempo posible o durante el tratamiento con antitiroideos previos al tratamiento definitivo en eutiroidismo. Esto es la clave y el éxito para prevenir la tormenta tiroidea y de esta manera poder evitar esta complicación y sobre todo el riesgo del desenlace fatal que puede ocasionar la tormenta tiroidea. Hablando del coma mixedematoso. El coma mixedematoso constituye la máxima expresión del hipotiroidismo no tratado y resulta de una depresión grave y prolongada de hormonas tiroideas. El término coma mixedematoso es un poco engañoso, ya que la mayoría de los pacientes realmente no se presentan inicialmente en estado de coma. La progresión típica es la letargia, que va evolucionando a estupor y eventualmente al coma, con insuficiencia respiratoria e hipotermia. La es una entidad infrecuente, con una incidencia estimada en 0,22 millón años, una tasa de mortalidad que históricamente alcanzaba el 60-80%, pero que actualmente está estimada alrededor del 20 al 25%, dado a los avances del manejo en las unidades de cuidados intensivos. Afecta fundamentalmente a mujeres, como todas las patologías tiroideas, con una relación 8:1, y en especial a las ancianas en un 80% de los casos. La etiología, la tiroiditis de Hashimoto sin tratamiento o con abandono del tratamiento. Un hipotiroidismo central también podría ser. El hipotiroidismo post-tratamiento con yodo, como parte del tratamiento de un hipertiroidismo. Un hipotiroidismo postquirúrgico tras una cirugía tiroidea. O el uso crónico de amiodarona o litio. En cuanto a su fisiopatología, el hipotiroidismo, al igual como veíamos en la tormenta tiroidea, necesitamos un factor precipitante que haga que, haya la disminución de la hormona tiroidea, de la T4 y también de la T3 intracelular, llevando esto a alteraciones a nivel del sistema nervioso central, desencadenando una alteración del estado mental, a nivel respiratorio con una anoxia cerebral, a nivel cardiovascular con una depresión de volumen, presión arterial, disminución de la presión arterial, el shock, y a nivel renal con edemas e hiponatremia, constituyendo todo esto lo que conocemos como el coma mixedematoso. Los factores precipitantes: sepsis, infecciones, exposición al frío, infarto agudo miocardio, o sea, todos los estreses agudos, traumatismos, cirugías, accidentes cerebrovasculares, cirrosis, pancreatitis, la suspensión de la levotiroxina, fármacos. Las manifestaciones clínicas propias del hipotiroidismo: la piel fría, seca, gruesa y descamativa, el mixedema facial periorbitario en manos y pies por la acumulación de los mucopolisacáridos que retienen agua, alopecia, hipotermia, bradicardia, hipotensión arterial, hipoarreflexia, la depresión respiratoria, la distensión vesical, disartria, disfagia, los trastornos neurocognitivos y psiquiátricos, la letargia, obnubilación, estupor y finalmente coma. El cuadro clínico, realmente los signos cardinales del coma mixedematoso son el deterioro del sensorio y la hipotermia. Pero la hipotensión, la bradicardia, la hipoventilación y la hiponatremia están comúnmente presentes también. Como les decía, la acumulación en el tejido intersticial de mucopolisacáridos y agua es lo que conlleva al mixedema, que comprende gran parte de los tejidos. En cuanto a los laboratorios y estudios complementarios para el coma mixedematoso, tenemos el dosaje de la TSH sérica, en donde tenemos que identificar, gracias a eso vamos a identificar si es un hipotiroidismo primario o central. T4 y T3, que son tanto sus fracciones totales como libres siempre bajos. En todos los casos
Debemos medir el cortisol y la ACTH para evaluar o descartar la presencia de insuficiencia adrenal primaria o secundaria. Puede registrarse también concomitantemente anemia, leucopenia, hiponatremia, aumento de la lactato deshidrogenasa, de la creatinfosfoquinasa y las transaminasas, así como el colesterol y la creatinina, y también puede presentarse hipoglucemia. Los gases en sangre van a representar hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Al igual que la tormenta tiroidea, tenemos un sistema de valoración, un score para el coma mixedematoso, en el que también incluyen la disfunción cardiovascular, midiendo la frecuencia cardíaca, en este caso bradicardia, cambio en el electrocardiograma, derrame pleural pericárdico, edema pulmonar, cardiomegalia, hipotensión, efectos sobre el sistema nervioso central, ausente o somnolencia, letargo, obnubilaciones, estupor, coma o convulsiones. Van a ir adoptando unas puntuaciones mayores a nivel cada vez que sea más grave el síntoma, la disfunción de la termorregulación con la temperatura, hipotermia en este caso, síntomas gastrointestinales con anorexia, dolor abdominal, constipación, motilidad intestinal disminuida o hilio paralítico, alteraciones metabólicas como la hiponatremia, hipoglucemia, hipoxemia, hipercapnia o filtrado glomerular disminuido y un factor precipitante ausente o presente. La suma de esta puntuación, un score mayor a 60, altamente sugestivo o diagnóstico de coma mixedematoso, un score entre 29 y 59 puntos sugestivo de riesgo de coma mixedematoso y un score menor a 25 puntos que va a tornar improbable el diagnóstico de coma mixedematoso. El tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, sí o sí, ante la sospecha clínica, lo primero que debemos hacer es el tratamiento de reemplazo de la hormona tiroidea sin esperar los resultados del laboratorio endocrino. Identificar y tratar adecuadamente el factor precipitante y el uso empírico de glucocorticoides es la estrella. En este caso debe ser parte del protocolo terapéutico inicial, ya que el hipotiroidismo grave induce a una menor respuesta adrenal al estrés. Por lo tanto, los glucocorticoides deben administrarse siempre antes del reemplazo tiroideo, ya que de lo contrario, ¿qué es lo que podría ocurrir? Precipitar una crisis adrenal. Acá tenemos la corticoterapia de estrés con hidrocortisona de 50 a 100 miligramos intravenoso cada 6 a 8 horas y luego administrar la terapia de reemplazo con levotiroxina a 200-400 microgramos intravenoso las primeras 48 horas, seguidas de 50 a 100 microgramos día siempre intravenoso hasta poder administrar por vía oral. Y el tratamiento coadyuvante del resto de las alteraciones, como el tratamiento de las infecciones con la cobertura antibiótica propiamente, la hipoventilación con la ventilación mecánica asistida, la hipotermia con el calentamiento pasivo, la hipotensión arterial con la reposición de volumen, evaluar transfusiones y o drogas presoras, y la corrección de la hiponatremia. Entonces, fundamental y no olvidarnos siempre el uso de corticoides previo a la terapia de reemplazo con hormona tiroidea para prevenir una crisis adrenal. Entonces, como conclusiones de estas emergencias tiroideas vistas hasta acá, tanto la tormenta tiroidea o crisis tirotóxica y el coma mixedematoso, podemos decir que son situaciones o complicaciones severas o sumamente riesgosas para el paciente, ya que pueden desencadenar de manera fatal, que tenemos que actuar de manera rápida, que tenemos que sospechar en los pacientes ya con antecedente de hipertiroidismo o ya con antecedente de hipotiroidismo en el que se haya sumado ahora un factor estresante. Principalmente entonces poder sospechar, tener presente que en estos pacientes, ya sea con hipertiroidismo o hipotiroidismo, pueden llegar a la peor forma de manifestación de la enfermedad, que es la tormenta tiroidea y el coma mixedematoso, y tener presente el manejo o el actuar que debemos tener y que esto debe ser de manera rápida. Muy bien, vayamos ahora entonces a la siguiente emergencia endocrinológica que vamos a tratar en esta ocasión, que es la hipocalcemia.
La hipocalcemia es los valores séricos de calcio muy bajos con la presencia de signos y síntomas propios de hipocalcemia. La presentación clínica de la hipocalcemia se da con la irritabilidad neuromuscular con parestesias peribucales, hormigueo en los dedos de las manos y los pies y tetania espontánea o latente. Esta tetania puede provocarse mediante la percusión del nervio facial debajo del arco cigomático que produce contracciones del músculo facial del mismo lado, conocido como signo de Chostek. O también con la presión oclusiva durante 3 minutos con un manguito de presión arterial que provoca espasmo carpiano, en ocasiones muy doloroso, que es el signo de Trousseau. Estos signos de tetania, tanto el de Chostek como el de Trousseau, son muy útiles para diagnosticar la hipocalcemia clínicamente y también para hacer un seguimiento de las respuestas terapéuticas, ya que estas nos van a indicar a manera que van desapareciendo que la hipocalcemia se va corrigiendo. Anomalías electrocardiográficas que podemos tener durante la hipocalcemia es la prolongación del intervalo QT y cambios llamativos del complejo QRS y del segmento ST que pueden imitar un infarto agudo de miocardio o una anomalía de conducción. Las arritmias ventriculares son una complicación infrecuente de la hipocalcemia, pero se han observado en insuficiencia cardíaca congestiva que al corregirse el calcio también se corrigen. La hipocalcemia grave o aguda se presenta con convulsiones de tipo gran mal o laringoespasmo. Por lo tanto, la hipocalcemia sintomática grave es una emergencia que precisa una asistencia inmediata para evitar estas convulsiones y la muerte por laringoespasmo o por causas cardíacas. La hipocalcemia crónica presenta síntomas y signos más leves de irritabilidad neuromuscular e incluso puede ser asintomática. La hipocalcemia crónica puede estar asociada a hiperfosfatemia o asociada a hipofosfatemia. El calcio sérico total comprende el calcio libre con actividad biológica y el calcio unido a proteína. La principal proteína de unión es la albúmina. Por tanto, no es posible interpretar mediciones de calcio total sin una determinación simultánea de la albúmina. Se produce un descenso del calcio de 0,8 miligramos decilitro por cada descenso de 1 gramo decilitro de la albúmina. Por lo tanto, el cálculo del calcio corregido debemos hacerlo a través de esta fórmula. El calcio plasmático más el producto de 4 menos albúmina por un factor fijo que es 0,8. Por supuesto, ninguna fórmula es exacta para evaluar el calcio en los pacientes en estado grave. Por lo tanto, una hipocalcemia en presencia de una enfermedad aguda y de hipoalbuminemia grave, lo indicado sería medir el calcio iónico para hablar de hipocalcemia en estas situaciones. En hipocalcemia tenemos entonces los trastornos relacionados con las glándulas paratiroideas, como la ausencia de glándulas tiroideas o paratohormona, la alteración de la secreción de la paratohormona o resistencia del órgano de actuación, los trastornos relacionados con la vitamina D y otras causas como las citadas en esta lista, algunas de ellas por depósito excesivo en el esqueleto, por alteración de la resorción ósea, por hipocalcemia neonatal, infecciones por el VIH, las enfermedades graves como la pancreatitis o el síndrome de shock tóxico, entre otros. Relacionados con las glándulas paratiroideas, la hipocalcemia asociada a disfunción paratiroidea puede distinguirse de otras causas de hipocalcemia mediante análisis ordinarios, entre ellos el calcio sérico bajo debido a la ausencia de resorción ósea y de reabsorción urinaria de calcio mediada por la paratohormona, el fosfato sérico alto por la disminución del aclaramiento renal y la 1,25 dihidroxivitamina D baja. Disminuye mucho la absorción intestinal de calcio mediada por esta vitamina que empeora la hipocalcemia. Entonces, el patrón que tenemos en los trastornos relacionados con la glándula paratiroides podrían ser un calcio bajo, fósforo alto, vitamina D baja con paratohormona baja normal o alta. Trastornos relacionados con las glándulas paratiroideas, la más frecuente
es la ausencia de glándula paratiroidea o de paratormona. Y dentro de lo que es la ausencia de glándulas paratiroideas o paratormona, tenemos los congénitos y los adquiridos. Dentro de los adquiridos, el hipoparatiroidismo postquirúrgico es la causa más frecuente de hipocalcemia, sobre todo aguda. ¿Y cuál es el tratamiento de la hipocalcemia aguda, que es el eje central de esta charla? Que la hipocalcemia aguda es una emergencia que precisa asistencia inmediata. Vimos que puede llevar incluso a convulsiones y a laringoespasmo causando la muerte o a trastornos cardíacos. Si hay síntomas como tetania, convulsiones o concentración sérica de calcio menor a 7,5 miligramos decilitro, está indicado el tratamiento con calcio intravenoso hasta que desaparezcan los signos y síntomas de hipocalcemia. Por eso decíamos que aquellos síntomas, signos de Trousseau-Chostek, por ejemplo, eran bastante útiles para diagnóstico de hipocalcemia clínicamente y para monitorizar la respuesta al tratamiento. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar entonces para este tratamiento inmediato endovenoso de calcio? Es el gluconato de calcio al 10%, la opción más indicada. Una ampolla de gluconato de calcio al 10% contiene entre 90 a 100 miligramos de calcio elemental en 10 ml. Por lo general vamos a utilizar una o dos ampollas endovenosas diluidas en 50 a 100 ml de suero glucosado al 5%, y esto lo vamos a infundir de manera lenta en 10 a 20 minutos, ya que si lo pasamos de manera rápida puede causar una disfunción cardíaca seria, inclusive asistolia. Pero este esquema no aumenta el calcio sérico por más de 2 a 3 horas. Por lo tanto, debemos continuar con una infusión continua posterior, siempre con gluconato de calcio, pero una infusión continua por el resto de las horas. Esto es con 6 ampollas de gluconato de calcio en 500 cc de suero glucosado al 5%. Vamos a gotearlo con una velocidad de infusión de 1 cc hora, hasta la resolución de los signos y síntomas y hasta que el calcio sérico llegue a 7,5 o más. Una vez que llegamos a la infusión continua con gluconato de calcio, concomitantemente debe iniciarse el tratamiento con calcio vía oral. Utilizamos el carbonato de calcio y el calcitriol, que es la vitamina D activa, 0,25 a 0,5 microgramos día. Esta es la presentación preferida de la vitamina D, ya que para pacientes con hipocalcemia aguda grave necesitamos un rápido inicio de acción de la vitamina D para asegurar la absorción de calcio. En la hipocalcemia asociada a hipomagnesemia, importante siempre reponer primero el magnesio o a la par para poder asegurar que ese calcio quede en la circulación. El tratamiento de la hipocalcemia está dirigido siempre al trastorno subyacente. En todos los casos vamos a iniciar sustitución con calcio exógeno de 1 a 3 gramos diarios de calcio elemental por vía oral. El carbonato de calcio es el preparado más barato, pero precisa una acidificación para su absorción eficiente. Por lo tanto, esta propiedad es importante para aquellos pacientes que tengan una condición de acloridia o en los que toman fármacos supresores de la producción de ácido gástrica, en los pacientes con gastritis que consumen los inhibidores de la bomba de protones. Por este motivo, hay que recomendar a los pacientes que tomen sus suplementos de carbonato de calcio repartidos en varias dosis de 1 gramo o menos. En estos casos, el calcio va a tomarse entonces con alimentos o bebidas. Incluso podemos agregar con bebidas cítricas para aumentar la. El tratamiento de la hipocalcemia crónica, el soporte principal, calcio y vitamina D. Las metas del tratamiento son controlar los síntomas, mantener niveles séricos de calcio sérico corregido por albúmina entre 8 y 8,5, calcio urinario menor a 300 miligramos en 24 horas y el producto calcio fósforo menor a 55. ¿Por qué tenemos estas metas en el tratamiento de la hipocalcemia crónica? Ya que el paciente va a mantener este tratamiento por el resto de su vida probablemente. Entonces, objetivo, mantener niveles séricos
de calcio corregido por albúmina entre 8 y 8,5, ya que niveles mayores a 9 predisponen a hipercalciuria y niveles menores a 8. Como conclusiones del manejo de la hipocalcemia, la más importante es la hipocalcemia aguda porque puede resultar ser fatal, mortal, por las convulsiones, el laringoespasmo o trastornos cardíacos. ¿Qué es lo que tenemos que llevar a casa? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Los síntomas de hipocalcemia pueden reconocer a través de estos signos de Trousseau, Choptek, que son las parestesias peribucales, el espasmo carpopedial en las manos, los pies, un calcio sérico menor a 7,5 o por debajo de 7 para ser severo, pero con 7,5 ya tendríamos síntomas de hipocalcemia. Y el actuar rápido como siempre. El manejo de calcio endovenoso en bolo, 10 a 20 minutos, 1 a 2 ampollas de gluconato de calcio y luego una infusión continua. A la par, iniciar el tratamiento con calcio vía oral para ir reponiendo concomitantemente. La infusión de calcio o la utilización de calcio intravenoso siempre, siempre, siempre hasta que desaparezcan los síntomas de hipocalcemia. Muchas gracias.